Si hay algo que me frustra mucho es haber leído una información interesante en un libro o haberlo escuchado en un podcast o en algún medio de comunicación y días después tratar de contárselo a alguien más y darme cuenta de que no me acuerdo bien de los detalles, de que no me acuerdo bien de en qué contexto se inscribía esa información y al final no poderle contar bien esa información que me pareció interesante a la otra persona. Y creo haber encontrado una solución. Y esto es de desarrollar un sistema de notas conectadas. Mira, esta guía, este método, no sé cómo llamarle, este proceso que te voy a proponer, yo creo que va a serte útil, sobre todo si estás empezando. Esta es la brújula de las conexiones y espero que te ayude para poder crear conexiones entre tus notas. La idea de esta brújula es que va a haber 4 direcciones, ¿ok? Y estas 4 direcciones van a ser 4 tipos de conexiones diferentes entre tus notas. De esto vamos a hablar en el video. Vamos a ver primero de dónde viene este problema para poder entender el por qué un sistema de notas conectadas es interesante, y después vamos a ver los 3 pasos que en mi opinión son indispensables para poder desarrollar tu propio sistema de notas interconectadas. Si no me conoces y eres nuevo del canal, te doy la bienvenida. Yo soy Tulio, soy doctor en física y trabajo como ingeniero en Francia. Así que, sin más preámbulo, vamos a atacar con el video. Pero en mi opinión, el por qué no podemos recordar bien esas informaciones para después comunicarlas con alguien más proviene de 2 grandes fuentes. En primer lugar, el problema viene de que confiamos demasiado en nuestra memoria que no es infalible. Mira, en un video anterior conté justamente esta historia de que hace algunos años trabajaba en un lugar donde tenía varios proyectos en paralelo, 3 hasta 4 proyectos en paralelo, con muchas acciones en cada proyecto y con mucha información de investigación que estábamos recolectando y sacando de cada proyecto. Fuera de eso dormía muy poco, dormía entre 4 y 5 horas porque vivía muy lejos de mi trabajo, y al final fue una época en la que la viví muy mal porque tenía demasiadas cosas que recordar, demasiadas preocupaciones, y aparte casi no tomaba notas, y cuando tomaba notas pues mi sistema no era tan eficaz para poder soportar tanta información. Así que casi me vuelvo loco. Cuando confiamos demasiado en nuestra memoria, pues por lo general nos falla. La segunda fuente del problema es que nunca nos enseñaron a tomar notas. Por lo menos eso fue en mi caso, en mi educación. Nadie me enseñó a tomar buenas notas que sean eficaces, que nos ayuden después para poder resolver problemas reales o para comunicar de manera eficaz con otras personas. En la escuela lo más que me enseñaron fue a hacer transcripciones. ¿Y qué es esto de transcripciones? Pues es el hecho de copiar una información y ponerla en otro lugar. Es un control C y un control V. Y en la escuela, por lo general, eso es lo que nos enseñan, es simplemente copiar directamente lo que el profesor pone en la pizarra o en su presentación, o de un libro copiar directamente una parte de un párrafo que nos interesa. Esta combinación de una memoria infalible con un sistema de toma de notas que no es eficaz, pues hace que no recordemos bien las cosas, que no las aprendamos bien y que después, tiempo después, las olvidemos y no podamos utilizarlas de la mejor manera para comunicar. Y pues sí, fue justo después de este periodo tan difícil para mí que decidí desarrollar mi sistema de toma de notas, un sistema robusto, eficiente, eficaz, que me ayude a gestionar toda esa información, que me ayude a bajar mis niveles de estrés, pero que también me ayude a recordar y aprender mejor esa información para cuando quiero comunicarla con otras personas. Y fue justamente cuando estaba investigando cómo hacer que me topé con el método Zettelkasten. Un método que me pareció súper interesante y que en su principio es muy sencillo. El método te orienta a crear notas atómicas y conexiones entre tus notas atómicas. Un poco después te voy a explicar qué me refiero con esto, notas atómicas y conexiones. Pero lo que quería decir es que pues el principio es muy sencillo. Pero en la realidad se vuelve muchísimo más complejo cuando tú tratas de aplicar este principio. Por lo menos así me pasó a mí. Al principio me costaba mucho saber si una información valía la pena crear su nota atómica o no,
si estaba haciendo demasiadas notas atómicas, si más bien había que dividir esta nota en varias notas atómicas o al contrario, tratar de juntarlas todas en una, si estaba haciendo demasiadas conexiones, si estaba haciendo muy pocas conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, en mi opinión, aprender a tomar notas según este método Zettelkasten es como aprender a andar en la bicicleta. Al principio pues es difícil saber el equilibrio, saber dar vueltas, frenar bien, pero poco a poco con el tiempo tus reflejos empiezan a crearse y poco a poco empiezas a andar cada vez mejor y más fácil. En mi opinión así pasa con este tipo de sistemas, hay que practicar, practicar, practicar. Y el problema es que pues sí, toma mucho tiempo y la verdad a mí me hubiera gustado que alguien me explicara su punto de vista, cómo lo hace para poder también aprender un poco más rápido con a través de la experiencia de otra persona. Y esto justamente es el objetivo de este tipo de videos, tratar de ayudarte, darte una visión, una manera de hacer las cosas, de ver las cosas para poder a lo mejor ayudarte a responder algunas preguntas y acelerar un poco ese proceso de aprendizaje. Ahora sí vamos a hablar sobre las notas atómicas, pero para entender qué es una nota atómica, primero tenemos que entender cuál es el objetivo de un autor. Imaginemos que estamos hablando de libros para simplificar el discurso, pero claro que se aplica a cualquier otro medio de comunicación. Un autor, su objetivo va a ser de transmitirte, de comunicarte las informaciones que a él le parecen más importantes sobre un tema. Así que anteriormente, el autor por lo general identifica cuáles son las ideas más importantes y cómo están relacionadas entre ellas. Y justamente, vamos a decir en el libro, lo que el autor va a hacer es que se va a apoyar en ideas secundarias y en ejemplos para que sea muy claro para nosotros, lo más claro posible, cómo el autor interpreta esas ideas principales, esas ideas importantes. Y nuestro objetivo, como buenos lectores o como alguien que está aprendiendo, es justamente identificar cuáles son las ideas principales que el autor está tratando de comunicarnos. Y lo que nos sugiere el método Zettelkasten es que por cada una de esas ideas principales creemos una nota independiente, una nota propia para cada idea. Y que esta nota la escribamos con nuestras propias palabras. Esto es importante porque al escribirlas con nuestras propias palabras, forzamos a nuestra mente a reflexionar bien sobre esta idea y nos vamos a dar cuenta si podemos escribirla sin problemas, quiere decir que la entendimos bien, y si nos causa problemas, quiere decir que todavía hay cosas ahí que no hemos entendido por completo y que vale la pena a lo mejor volver a leer o buscar algunas de esas informaciones en otras fuentes. Es desde el principio de las notas atómicas. El interés de crear estas notas atómicas es que van a funcionar como bloques, ideas fundamentales como bloques de ideas que vamos a poder conectar fácilmente las notas entre ellas. Vamos a hablar de los beneficios que esto aporta de las conexiones, pero antes me gustaría decirte, en mi opinión, el 80% del trabajo, el 80% de los beneficios que puedes adquirir de un sistema como estos viene directamente de la creación de notas atómicas. Las conexiones entre las notas sí tienen su interés, vamos a verlo justo después, pero en mi opinión lo más importante es generar este hábito de crear notas atómicas. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver el por qué puede ser muy interesante que pasemos a la etapa de después, que es crear este tipo de conexiones entre las notas. Ahora sí vamos a ver por qué es interesante conectar las notas atómicas entre ellas, y para eso tenemos que platicar sobre cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro aprende nuevos conceptos principalmente por medio de asociación de ideas. Esto quiere decir que nuestro cerebro, para asimilar nuevos conceptos, va a ayudarse de los conceptos que ya están presentes, que pueden ser conceptos similares o pueden ser conceptos más básicos que nos permiten entender y asimilar conceptos más complejos. Un ejemplo, yo en mi trabajo ayudo a desarrollar equipos electrónicos para la aeronáutica. Y quien dice equipos electrónicos, dice circuitos eléctricos. Y en tus circuitos eléctricos encuentras resistencias, capacidades eléctricas que vas a conectar entre ellos para poder crear funciones analógicas, etc. Pues fíjate que cuando empecé
a trabajar en térmica para poder estudiar cómo se disipa el calor en los equipos electrónicos o en otros aparatos, pues me di cuenta que hay un formalismo que se parece mucho a las resistencias eléctricas y a las capacidades eléctricas, pero esta vez en térmica, y se le llama resistencia térmica y capacidad específica. Y pues justamente por el hecho de que yo ya sabía algo similar, ya sabía manejar las resistencias eléctricas y capacidades eléctricas, pues que se me hizo fácil entender cómo funcionan las resistencias y las capacidades térmicas. Esto es un ejemplo de conceptos similares en mi cerebro, ¿okay? Ahora vamos a ver otro ejemplo, esta vez de un concepto complejo. Para poder entender lo que es una onda electromagnética, primero necesitamos saber cómo se define una onda. Y para poder entender lo que es una onda, primero necesitamos entender lo que son las oscilaciones. Y para poder entender lo que son las oscilaciones, pues nos podemos ayudar de lo que son las funciones trigonométricas, seno y coseno, que permite de crear justamente este tipo de ondulaciones. Y para poder entender las funciones trigonométricas, primero tenemos que saber lo que es un círculo y cómo calcular ángulos en un círculo, etcétera, etcétera, etcétera. Este ejemplo simplemente es para decirte que para poder entender conceptos complejos, pues nuestro cerebro se basa en conceptos más básicos que ya ha adquirido previamente. ¿Y en qué se relaciona esto con las conexiones entre las notas? Pues simplemente que cuando tu sistema lo basas justamente en notas atómicas, notas muy importantes que a ti son importantes para tu aprendizaje, y que las conectas entre ellas, pues vas a empezar a crear una red de notas, una red de conocimiento que se va a asimilar mucho a la manera en que tu cerebro funciona. De esta manera te va a ayudar tu sistema a aprender y a recordar muchísimo mejor la información, entenderla mucho mejor y a veces encontrar ligas, encontrar enlaces, relaciones un poco inesperadas entre diferentes temas en tu sistema de notas. Otro punto también muy interesante es que vas a crear una base de conocimientos más permanente, de carácter permanente, duradero. Esta base de conocimientos va a estar ahí para ti, para siempre, ¿ok? Y va a ser una base que va a estar hecha a partir de tu manera de pensar y a partir de tu manera de ver las cosas y de entender todos esos conceptos. Así que al final se vuelve realmente, le podríamos decir, como algunos dicen, tu segundo cerebro, tu cerebro digital. Pero bueno, ya hablamos mucho del por qué es interesante. Ahora vamos a ver cómo puedes hacer conexiones entre tus notas. Ahora sí, vamos a ver cómo poder conectar las notas entre ellas. Mira, esta guía, este método, no sé cómo llamarle, este proceso que te voy a proponer, yo creo que va a serte útil, sobre todo si estás empezando. Como te decía, como la bici, una vez que ya empiezas a saber andar, que ya sabes hacer conexiones entre ellas, pues a lo mejor no te va a servir tanto, pero para un inicio a mí me ayudó, así que por eso te la comparto. La idea de esta brújula es que va a haber 4 direcciones, ¿ok? Y estas 4 direcciones van a ser 4 tipos de conexiones diferentes entre tus notas. Empecemos con la izquierda. La izquierda, yo siempre conecto sistemáticamente mi nota atómica con su fuente. ¿Y qué es esto de su fuente? Pues es el libro donde encontré esa idea, es el podcast donde la escuché, es el video, es el tweet, es la newsletter, es la fuente de información de donde me vino, de donde salió esa idea que fue la base de mi nota atómica. Esas son las fuentes. El siguiente tipo de conexiones es la flecha hacia arriba. Estas notas son las que están relacionadas en la misma dirección que tu nota actual. Mira, en un video pasado, que podrás ver por aquí si te interesa, había hecho 2 notas atómicas, uno sobre el efecto Diderot y otra sobre el habit stacking, ¿ok? El efecto Diderot es este hecho de que por ejemplo, vas de compras, no vas con la intención de comprar nada, pero ves un llaverito, te lo compras y dices, un llaverito, y ves al lado una gorrita y dices, pues ya me compré el llavero, pues voy a comprar la gorra, y después ves un suéter más lejos que te gustó y dices, pues ya empecé a comprar, vamos a seguir comprando. Es como que espiral de compras que una pequeña compra puede llevar a otra. Ese es el efecto Diderot.
Y habit stacking es simplemente el hecho de que para poder forjar mejor un hábito, es esta técnica de decir, lo voy a poner justamente después de un hábito que ya está establecido. Por ejemplo, ¿quieres leer 15 minutos todos los días? Pues una buena idea es decir, pues lo voy a poner justo después de cuando me lavo los dientes, o justo después de cuando desayuno, o justo después cuando regreso del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente para decir que para forjar nuevos hábitos, esta idea de ponerlos justo después, accionarlos, activarlos a través de un hábito que ya está establecido. Estas dos ideas están muy relacionadas porque está esta idea del efecto espiral, que una cosa lleva a la otra. Así que estas dos ideas las conectaría yo, por lo menos es lógico establecer este tipo de conexiones entre este tipo de ideas. El tercer tipo de conexiones es, lo represento con esta flecha hacia abajo. En esta flecha, este tipo de conexiones va a ser más bien ideas que se contradicen. Por ejemplo, Steve Jobs, en un discurso muy famoso que hizo para una universidad, nos aconseja que busquemos nuestra pasión, ¿okay? Que busquemos nuestra pasión en nuestro trabajo, en lo que vamos a hacer, porque para él, a partir de hacer cosas con pasión, es cuando los grandes resultados pueden venir. Y por otro lado, Cal Newport, que es también un autor, un profesor en Estados Unidos, me parece, que escribió un libro que se llama Deep Work, que es bastante conocido en los ámbitos de productividad, pues él nos dice que más bien esta idea, pues que más bien tu pasión, tu trabajo o tu pasión en el trabajo no lo encuentras, más bien lo forjas. Él dice que más bien a través de los años, a través de ese capital de conocimiento que adquieres por medio de experiencias, repeticiones, aprendizajes, pues es cuando empiezas a realmente poder apasionarte de un tema en lugar de encontrarlo primero y después lo forjas. Él dice más bien trabaja para forjar tu pasión. Así que estas dos ideas se contradicen y pues también puede ser un tipo muy lógico de conexiones entre notas de tu sistema. Y por último, la flecha hacia adelante, pues más bien van a ser ideas derivadas, ¿okay? Por ejemplo, en este concepto que te hablé de las resistencias térmicas, pues una idea derivada podría ser cómo calcular la resistencia térmica de un bloque de material. Si me explico, son ideas que van a ser derivadas, que una idea atómica a lo mejor te va a hacer hacerte preguntas sobre esa idea y puedes manejarlas como ideas derivadas, como ideas que salen de una nota. ¿Okay? Entonces, este es el cuadrante que te quería proponer. Esta es la brújula de las conexiones y como decía, espero que te sirva sobre todo si estás empezando con esto de tu sistema y espero que te ayude para poder crear conexiones entre tus notas. Pues bien amigos, llegamos al final de este video. Espero que haya información que te pueda servir, espero que te pueda ayudar. Si te quedan dudas, por favor ponlo en los comentarios. Trataré de responderlas directamente ahí y si no, pues me da muchas ideas para poder hacer nuevos videos. Te voy a ser sincero, había planeado también hacer una demostración en Obsidian directamente de cómo conectar dos notas entre sí, pero la verdad el video me quedó largo, no quiero hacerlo más largo todavía, así que pues lo dejaré para un próximo video. Dime, como decía en los comentarios, si te interesa ver videos un poco más prácticos, me dirás tu opinión. Como decía, espero que te haya servido esta información. Si lo fue, por favor da un like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Esto no te cuesta nada y apoyas muchísimo a este canal. No me queda más que desearte que tengas un buen día y espero que nos veamos en otro video. A plus.